Muy bien, amigos. Muchas gracias. Esta es la última charla. Ustedes saben que el lema del evento ha sido Shape Your Future, modela tu futuro. Lo que estábamos hablando es que vivimos en un mundo de cambios tecnológicos tal que o nosotros modelamos nuestro futuro o nuestro futuro nos va a modelar a nosotros. Así que la pregunta que me llevó a la creación de esta tabla está bien, digamos, de esta charla está bien, pero ¿para dónde va el futuro? Tengo que decir, ¿para dónde lo tengo que modelar? No tengo ninguna capacidad de adivinar el futuro, pero yo creo que si vivimos en la cancha donde vivimos, en la cancha tecnológica, esa cancha está flechada. No es igual, no está plana, va para un solo lado. Así que lo que yo quiero hacer en esta charla, le puse el nombre La cancha está flechada, que la traducción nos costó mucho, espero que les guste, pero lo que quiere decir es eso, la cancha está flechada. Lo que quiero tratar de responder fuerte y claro en esta charla es ¿para dónde va esa flecha? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la tecnología? ¿Por qué nos sirve esto? Bueno, porque si yo sé para dónde va la flecha, no sé cuándo van a pasar los goles, pero sé que para ese lado va a haber más goles que para el otro. Así que sin tener la capacidad de adivinar el futuro, tengo la capacidad de tener una pequeña ventaja, de moverme hacia el lado correcto de la historia. Así que bueno, eso es lo que le quiero contar. Y para poder responder digo, ¿pero dónde saco eso? ¿Cómo puedo adivinar para dónde está flechada la cancha? Y bueno, creo que la punta que nos lleva a poder descubrir para dónde va es que en los eventos tecnológicos o los inventos tecnológicos tienden a seguir un patrón determinado. Es decir, cada invento es diferente, pero las cosas que pasan con esos inventos tienden a ser parecidas, pasan cosas parecidas. Para contarles que pasan cosas parecidas, quiero ir a 500 y pico de años para atrás, algo que pasó en 1439. Y después vamos a ver cómo eso se asemeja mucho a lo que está pasando ahora. En 1439 había un orfebre, un experto en metales, tipo quería ganar dinero, y lo que hace es invierte todo su dinero y pide prestado a muchos acreedores. Lo que les pide es para hacer un espejo, hace una serie de espejos de metal. En esa época los espejos de metal son carísimos. Y el tipo lo que quería ir a Hamburgo y presentar en una feria que había y vender sus espejos y con eso ganar mucho dinero. Bueno, fabrica efectivamente los espejos, el tipo va, llega a Hamburgo, había habido una plaga en Hamburgo, se suspendió la feria, se clava con los espejos. No los puede vender, vuelve al pueblo fundido, sin dinero, y los acreedores le dicen, devuélveme el dinero. El tipo totalmente desesperado, sin casi jugadas, le dice, bueno, dice, si ustedes me dan algunos años de gracia, yo les voy a pagar todo lo que les debo y además les voy a revelar mi secreto. Se ve que los tipos ya tenían dado todo por perdido. Le dicen, bueno, acepto. Bueno, la persona esa era Johannes Gutenberg y el secreto que tenía era que había estado trabajando por más de 25 años en una mejora menor de la imprenta. Es decir, la imprenta ya estaba inventada, pero él era un orfebre, la imprenta de caracteres móviles también ya estaba inventada, pero él lo único que se le ocurrió es que esos caracteres, en vez de ser de madera, sean de metal. Y trabajó por 25 años a descubrir cuál era la aleación de ese metal, que terminó siendo plomo, estaño y antimonio, y esa aleación fue tan buena que duró casi hasta ahora. Casi hasta ahora se usó la aleación que le llevó a Gutenberg a inventar en ese momento. Pero lo que les quiero decir es que el cambio era menor. Gutenberg no inventó la imprenta, pero la hizo más práctica. Y ese más es diferente. Es decir, ese pequeño cambio, ese pequeño cambio que hizo es diferente. Bueno, le contó el secreto, los tipos les gustó lo del antimonio, lo del plomo, todo bien, pero querían la plata, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces Gutenberg inventó un nuevo modelo de negocios, un modelo de negocio que no existía en ese mundo, que es hacer libros para vender. Nadie hacía libros para vender. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer libros para vender. ¿Cuál era el único libro que había en ese momento? La Biblia. Y esta es una de hizo 180 Biblias. Fue durante un periodo de 3 años. Terminó en 1455. Hizo 180 Biblias. Quedan aún 21 vivas, en buen estado. Para que tengan una idea, era un mamotreto bastante grande. Pesaba 7 kilos. Y se vendían en 30 florines, que era un precio que se le había ocurrido a Gutenberg, era el precio del salario de un escriba durante 3 años. Porque en esa época, copiar una Biblia, un poco antes de Gutenberg, llevaba 3 años copiar. Eso en números de hoy sería
entre 60 y 100 mil dólares, una cosa así cada Biblia. Hoy, de esas 21 Biblias que hay, no están a la venta, pero se calcula que el precio mínimo es 100 millones de dólares. Así que la primera moraleja en la tecnología, si uno vive 500 años, termina pagando sus deudas, ¿no? Y le sobra dinero. Bueno, el asunto que, en realidad, usó 25 personas para hacer esas Biblias. Y cuando él pensó que a un escriba le llevaba 3 años, en realidad eso fue 300 años antes. En el momento que Gutenberg hizo las Biblias, a un escriba le llevaba solo algunos meses. Y había un superescriba que era capaz de copiar todo el Viejo Testamento en menos de una semana. ¿Qué les quiero decir? El invento de Gutenberg no era demasiado mejor que copiar las Biblias a mano. Lo que pasa que era una comparación desigual, porque estábamos en una tecnología que estaba a su máximo, es decir, superescribas trabajando con una tecnología que recién empezaba. El superescriba podía hacer el Viejo Testamento en 3 días, pero no lo iba a hacer en algunos segundos. Ya estaba en su límite. Así que esa es una de las cosas que pasa en los avances tecnológicos. Un avance relativamente menor, que no es demasiado mejor que lo anterior y que además se usa para más o menos lo mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Vean una página. Esta es una página de la Biblia. De hecho, fue muy gracioso porque ayer Wilson me contaba que el evento de Gartner en Estados Unidos ayer presentaron esta misma página de la Biblia. Yo la verdad que sé por qué, porque es la primera que aparece en Google de buena calidad, ¿no? Pero bueno, el asunto es, si ven esa, ¿qué les llama la atención? Si le muestro eso, ¿qué les llama la atención de esa? La letra roja, ¿no? Esta letra de acá. Bueno, esta letra de acá es tan roja y está así porque no estaba impresa por una máquina. Las Biblias de Gutenberg no estaban completas. Les dejaba, en cada una de las páginas, le dejaba alguna letra para que la completaran los escribas. De hecho, si la vemos un poco más de cerca, no solo la completaban una letra, sino que también dibujaban alrededor. Es decir, ¿qué es lo que quería Gutenberg cuando hizo las Biblias? Tuvo 2 miedos, digamos. Uno es que la iglesia se opusiera, porque las únicas Biblias que había la tenía la iglesia, y fue miedo infundado. De hecho, la iglesia aceptó perfectamente la Biblia de Gutenberg y el Papa de la época habló que era una Biblia notable porque la podía leer sin lentes. Es decir, que la iglesia no tuvo rechazo a eso, pero se ve que tenía un poco un tema con el tema de los escribas, tenía un poco de miedo y por eso hizo eso. Y de hecho incluso dejó varias páginas en blanco para que los escribas pudieran hacer dibujos. El otro componente es, si ustedes la ven, no parece, digamos, parece escrita a mano, no parece escrita por una máquina. Porque eso fue a propósito. Los caracteres que usó Gutenberg en ese momento, él se dedicó especialmente para que se parezcan a los escritos a mano. ¿Qué es lo que le quiero decir? Siempre que hacemos un nuevo invento, un nuevo medio, ese nuevo medio lo primero que hace es imitar al medio anterior. Gutenberg lo que estaba tratando es que se parezca lo más parecido posible a una Biblia copiada a mano. Lo que pasa que con el paso del tiempo, alguien, ese invento, ese nuevo medio, dice, lo puedo usar para otras cosas. Puedo empezar a usar otras cosas. Y ahí es donde empieza el proceso, donde se crean muchas oportunidades y muchos problemas. En el caso de Gutenberg, la oportunidad y el problema que les quiero contar fue algo que pasó en 1517. Es decir, bastantes años, unos 70 años más que la Biblia de Gutenberg. Un señor estaba muy enojado con el funcionamiento de la iglesia. De hecho, estaba enojado por algo que llamaban las indulgencias, que habían sido popularizadas por el uso de la imprenta. Y él decidió escribir 95 puntos y clavarlos lo escribió en latín, lo escribió a mano, y los clavó en la puerta de una iglesia, porque él quería discutir con los teólogos de la iglesia, él quería discutir esos 95 puntos. Hasta ahí podría pasar una historia irrelevante que nadie supo de ella, si no fuera porque alguien que nunca se supo quién era, tomó ese papel, lo tradujo al alemán, después lo tradujo al inglés, tomó la imprenta, ya no de Gutenberg, ya había avanzado bastante en esos 70 años, hizo 200.000 copias de ese material. Es decir, fue un material que se hizo viral. Ese documento que se hizo viral, el autor de ese documento se llamaba Martín Lutero, y ese documento fue conocido como las 95 tesis de Lutero.
Eso generó, del lado de los problemas, generó todo un movimiento que llamó la Reforma y terminó en un cisma de la Iglesia. Es decir, que fue un problema muy grande que pasó. De hecho, cisma que perdura hasta ahora. Pero lo que les quiero contar es que también genera nuevas oportunidades. Este documento generó una oportunidad increíble e impensada. Si ustedes la ven, ese documento no les va a llamar nada la atención, digamos. Lo que tiene es, ese está en latín, pero digo, no llama mucho la atención. Lo que hay es un párrafo primero y después puntos. Bueno, ese formato de tener un párrafo y puntos posteriores no se conocía. No se conocía eso, es un formato nuevo que se le llamó de panfleto. Hoy al panfleto es algo despectivo, tirar ese panfleto, pero en su momento era una novedad, era un nuevo formato. ¿Por qué fue interesante ese formato? Porque alguien dijo, opa, este formato puede resultar interesante para contar las cosas que pasan en mi pueblo. Entonces digo, voy a hacer un periódico, voy a hacer un diario. Y este es el origen del periodismo como profesión. A partir de este panfleto es que se fue creando los periódicos y ahí se creó toda una profesión. Ya había periodistas antes, pero como profesión estable que se pudiera hacer, vino a partir del origen de la imprenta. Vino a partir también de este segundo uso de la imprenta. Así que, digamos, para resumirles cuál es este proceso que siempre pasa, y ahora les voy a contar cómo está pasando ahora en el mundo moderno, déjenme decirles, siempre empieza con un invento que es incremental. Digamos, pocas veces el invento es totalmente revolucionario. Es alguien que está probando algunas cosas y con esas cosas consigue una pequeña mejora, pero esa mejora hace la diferencia. Normalmente gente bastante generalista. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Gutenberg, cómo imprimía, cómo hacía con una prensa que obtuvo de las prensas que se usan para hacer vino. Entonces, era un generalista, dijo, lo mismo con que hago vino me puede servir para imprimir una Biblia. Ese es un punto. Lo segundo es que lo primero no es mucho mejor que la tecnología anterior, no es mucho mejor. Y además casi siempre se usa la primer uso para lo mismo que antes. Pero toda la revolución comienza algunos años después, cuando alguien le encuentra un nuevo uso, normalmente diferente que el que lo inventó, y eso genera un mundo de oportunidades y un mundo de problemas. Eso mismo, este mismo patrón, esto mismo que está pasando, es lo que yo digo que nos permite saber para dónde está flechada la cancha. Y la forma que tenemos de verlo es, vamos a verlo cómo está pasando hoy, cómo este mismo patrón que pasó en 1439, cómo está pasando de una cosa que comenzó en el 2002. Casi todos los ejemplos estos comienzan con un momento de mucha liberación de energía emocional. Así como el pobre Gutenberg estaba fundido, esta historia del 2002 comienza con alguien que estaba muy enojado. El asunto es que era el presidente de una compañía importante. Ese día era el casamiento de la mujer tenía una hermana y esa hermana estaba casada con un alto ejecutivo de Microsoft. Ese ejecutivo de Microsoft no les ocurrió nada más lindo ese día que ir a ese a ese cumpleaños y le muestra al dueño de casa, que se llama Steve, le dice, Steve, mirá lo nuevo que está sacando Microsoft. Y le muestra una tablet PC. Era una tableta, si la vemos hoy, era un ladrillo, ¿no? Una cosa bastante grande. Yo tengo recuerdo de Brogan haciendo una presentación con esa tableta. Tenía una tableta y tenía un lápiz. El asunto es que ese señor se llamaba Steve Jobs y se enojó tanto con que Microsoft estuviera sacando eso que lo que cuentan es esa misma noche, cuando terminó el cumpleaños de la mujer, llamó a todo su equipo de diseño, le dijo, muchachos, yo quiero hacer una tableta mucho mejor que la de Microsoft. Y además Microsoft se equivocó, la hizo con un lápiz. Yo no quiero que tenga lápiz, quiero que se haga con un dedo. Si te dice Steve Jobs eso, mejor ponerse a trabajar, ¿no? Digamos, ahí la gente, empezaron a trabajar tratando de cubrir con el tipo. El asunto que después de un tiempo dijeron, Steve, no funciona, no la podemos hacer, no tiene tecnología suficiente para hacer algo tan grande como una tableta. Tenemos que hacer algo más pequeño. Y ahí rápidamente dice, ¿qué puedo hacer más pequeño una tableta? Más pequeño una tableta, más pequeño una tableta, un teléfono. Y entonces, en el 2007, Steve Jobs lanza el iPhone,
que nosotros tendemos a verlo, muy diferente de lo que se vivió. Hoy tendemos a ver, incluso Darwin habla que es un momento icónico, el mundo cambió, pero de hecho cuando él lo presentó no cambió nada el mundo, no pasó nada, fue muy parecido al tema de la imprenta de Gutenberg, que él solo le metió un carácter de metal. Todo el mundo dijo, bueno, está bien, sí, es una cosa interesante, pero yo, por ejemplo, fui el primero que cuando vi el anuncio dije, está todo bien, pero es imposible que le gane a Nokia, que tenía en ese momento, había salido en la revista Forbes ese año, dice, ¿quién puede parar a Nokia que tiene 1.000 millones de clientes? Es decir, Nokia en el 2007 tenía 1.000 millones de clientes. ¿Quién lo puede parar? Yo dije, si Apple nunca hizo un teléfono, no hay ninguna posibilidad que le pudiera ganar. Lo que pasa que yo y la gran mayoría de la gente no nos dimos cuenta que ese más era diferente. Ese pequeño cambio que le hizo diferente. ¿Qué fue lo que tenía el iPhone diferente que yo no vi en ese momento? Bueno, vamos a comparar los dos teléfonos top de la época, el Nokia 1600 y el BlackBerry Pearl. ¿Para qué se usaban los teléfonos de esa época? Se usaban básicamente para tres cosas: para hablar por teléfono, para mandar mail o para mandar SMS. ¿De acuerdo? Y eran muy buenos en eso. ¿Era mejor el iPhone en esas cosas? No era mejor. Probablemente hasta sea peor. Pero era de alguna manera lo que se dicen inventos obsolescentes, lo que quiere decir que dejan obsoletos a los demás. ¿Por qué dejó obsoleto a los demás? Porque cada una de las funciones del Nokia ahora pasaba a ser una app dentro del teléfono. Y del BlackBerry pasaba a ser otra app dentro del teléfono. Pero además de esa, tenía muchas funciones más. Entonces, lo que podía crecer era infinito. De hecho, dejó obsoleto muchas más cosas que a Nokia y a BlackBerry, ¿no? Las cámaras de fotos, los despertadores, hay miles de cosas que dejó obsoleto. Pero otra vez, vean, es el mismo pattern. Es un cambio que parece menor, que el primer uso del iPhone, hasta el otro año no se podía, hasta el 2008 no se permitían hacer aplicaciones que no fueran de Apple. Estaba cerrado, no era abierto. Es decir, que al principio se usó para hacer lo mismo, pero con el paso del tiempo, y ahí es donde viene lo interesante, a alguien se le ocurre hacer cosas que a nadie se le ocurría. ¿Cuál es ese segundo uso? Y que otra vez eso crea problemas y oportunidades. ¿Cuál es ese segundo uso? Bueno, es lo que hoy es tan obvio, que hoy ese nuevo formato, lo que sería el panfleto de 1517, hoy es un stream de datos. Es decir, es la user interface que yo estoy mirando constantemente qué es lo que pasó, corriéndome, moviendo el dedo para ver qué novedades hay. Eso que rápidamente se expandió a Twitter, Instagram y demás, hoy lo estamos viviendo en cada una de las aplicaciones de negocio que nosotros hacemos. Nosotros vamos a tener que nuestro ERP tiene que tener un stream de datos. El sistema de liquidación de salarios tiene que tener un stream de datos. Porque eso es el nuevo uso, eso es la forma que nosotros estamos trabajando. Así que este nuevo uso, esta forma de ver, esta forma de moverse, es la que está creando los nuevos problemas y las nuevas oportunidades ya en el 2007. Entonces, lo que les quiero contar ahora, y para ver entonces para dónde van esas flechas, es si vemos este nuevo uso, para dónde va. Y la forma de verlo es si yo comparo cosas muy obvias entre aquel primer libro de Gutenberg y un teléfono actual. Entonces, vean, la primera cosa también, muy obvia. ¿Cuántos escribían libros y cuántos escriben hoy contenido? Es decir, antes de Gutenberg prácticamente nadie en el planeta escribía un libro. Después de Gutenberg se empezó a escribir más, pero muy pocas personas. De hecho, la novela romántica empezó en 1740. Antes no había nadie que escribiera una novela romántica. Comparen eso con un teléfono de ahora. ¿Cuántas personas escriben contenido? Por lo menos Facebook creo que es 2.000 millones de personas que escriben por lo menos algo una vez por mes. Así que, digamos, no sé si decir la mitad de la población del planeta, pero un número muy grande, muy diferente a la cantidad de personas que escribían antes. Es decir, aumentó de forma violenta la cantidad de personas que escriben. ¿Eso qué significa? Bueno, esta es la primera flecha, digamos, la primera flecha de la cancha que estoy hablando, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo de un mundo escaso a un mundo abundante.
En particular, lo primero que está pasando esto es con la información. Pero lo que estamos moviendo es de un mundo escaso de información a un mundo abundante de información. Eso crea oportunidades y problemas. Déjeme ver, primero vamos a ver al problema, digamos. Hay muy pocos, hacer un libro es muy caro, así que solo algunas personas en el mundo escriben un libro, lo que estoy asumiendo es que si algo está escrito es de buena calidad. Porque hubo un filtro para que alguien decida escribir eso. Si no hay filtro, si cualquiera puede escribir, entonces la calidad de las cosas que hago disminuye totalmente. Así que una consecuencia clara de tener la cancha en bajada hacia el lado de la abundancia es que la calidad de cosas que vamos a tener va a disminuir enormemente. Y eso es lo que tenemos hoy. Ese es uno de los problemas nuevos, que es lo que se llama la fake news, las noticias falsas. Si no saben lo que es una noticia falsa, les traje un ejemplo. Digamos. Hace unos días pasó aquí en Uruguay, en la playa en Montevideo, se retiró el agua. No sé si lo ven la foto ahí, esa foto no es normal. El agua se retiró bastantes metros para atrás. ¿De acuerdo? Les quiero contar una noticia que recibí alrededor de este fenómeno en una de las plagas del mundo moderno, que son los grupos de WhatsApp, ¿no? Muchachos, de lo que les voy a hablar, yo alguna cosita entiendo y tengo gente conocida que entiende bastante de climatología y todos estos temas. Lo malo va a ser cuando esa agua vuelva para atrás, porque ustedes saquen la cuenta de la altura de 3 metros por 1,5 cuadras para adentro, en toda la costa, ¿cuánta agua es? Ayer yo estaba mirando un canal brasileño, hay un anticiclón que está en todo el Atlántico Sur, y obviamente por tema de presión y todo eso se llevó todo el agua para adentro. Lo malo va a ser cuando esa agua vuelva para acá, va a volver en olas muy, muy, muy grandes. Yo lo que les puedo decir es que si tienen a alguien que vive en la Rambla, que vive cerca del agua, traten de retirarlo por un par de días, por lo menos hasta que el agua vuelva. Porque hay dos posibilidades, o que vuelva y haga un destrozo bárbaro. Esta es buena, miren. O que vuelva muy lento porque el destrozo lo haga del otro lado, digámosle, en la costa de África. Buenísima. Buenísima, digamos. Yo lo que les recomiendo es que lo primero que tienen que hacer con las fake news es no tienen que pasarlas, digamos, no tienen que retransmitirlas, a no ser que sean muy buenas como esta, que vale la pena, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? Este es un problema, no tengo la solución a la fake news, pero tengo una reflexión que se lo escuché a Paul Graham, que dice que en el mundo de hoy, con abundancia de la información, está pasando algo terrible, que es el sabio es cada vez más sabio y el tonto es cada vez más tonto. Y eso es un problema grave, eso es un problema grande. Déjenme darles un ejemplo. Hace poco con este tema del robot que estábamos trabajando, tuve que resolver un tema de trigonometría, desde el liceo que no tocaba nada de trigonometría, y la verdad que no me acordaba si el coseno es el que va abajo y el seno va arriba o al revés. No me costó nada, digamos. Entré a Google e inmediatamente supe que el coseno es el que va abajo, el seno es el que va arriba. Nada. Si no tuviera esto, tendría que haber buscado un libro de trigonometría que tendría del secundario, que no sabría dónde tenerlo, etcétera. Digamos, me hubiera llevado un tiempo enorme para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, si yo creo que la Tierra no es redonda, si yo creo que la Tierra es plana, es un disco que se va moviendo hacia arriba y por eso genera una gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, este es el mejor momento para creerlo. Porque, por ejemplo, puedo entrar a un lugar que se llama la Sociedad de la Tierra Plana, que me explica toda la física y me explica todo absolutamente, porque es toda una teoría de la conspiración que me dicen que es redonda, pero la Tierra es plana. ¿De acuerdo? Entonces es un tema, por eso es que hoy una de las cosas absolutamente fundamentales de la educación es tener la capacidad de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nadie filtra más por nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de filtrar nosotros mismos. Así que eso es todo una complicación. Bueno, ese es el lado del problema. Ahora vamos a ver cuál es la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad de tener cosas abundantes, ¿no? Y bueno, esa oportunidad viene porque
digamos, ustedes cierren los ojos y vamos a tener más datos. Si algo sé sobre el futuro, es que vamos a tener datos, una cantidad enorme de datos. La pregunta, y por ahí viene la oportunidad, es ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Para qué quiero hacer esos datos? Entonces, el reflejo nuestro es para sacar promedios. Es decir, yo lo que quiero tener es el usuario promedio, el gasto promedio, el balance promedio, el tiempo promedio del usuario en la aplicación. Todo promedio. Bueno, yo digo que ese no es el camino. Eso no es lo que tenemos que hacer. En un mundo complejo hay otra oportunidad en vez de sacar promedios. De hecho, el que me dio esa idea de por qué ese no es el camino es un libro que me recomendó Gonzalo Frasca, que se llama El fin de los promedios, y que contaba una historia de un ginecólogo que se le ocurrió tomar medidas de todas las pacientes que él atendía. Y consiguió tener medidas corporales de 15.000 mujeres. Entonces, tomó las medidas de 15.000 mujeres y hizo con todas las medidas, le sacó promedio de todas las medidas y con esa medida hizo una estatua de una mujer que le llamó Norma. Norma es la mujer promedio de 15.000 mujeres. ¿La quieren ver? La puse bien chiquitita para que no puedan verla, porque se van a estar comparando constantemente. Pero entran a internet y la van a encontrar. Ponga Norma Averas y ahí la van a ver. La sorpresa de este ginecólogo es que con Norma lo que dijo es, la mayor parte de los Estados Unidos, las mujeres van a ser como Norma, van a tener las medidas de Norma. Y hizo un concurso para encontrar cuántas normas había. ¿Cuántas normas había en los Estados Unidos? Ni una. Ni una. ¿Por qué? Porque hay un error que nosotros tenemos. Cuando medimos una sola cosa, por ejemplo, cuando medimos la altura, entonces digo que la altura promedio de un hombre es 1,75, es razonable que la mayor parte de las personas esté cerca de ese promedio, pero es una medida. Si le pongo dos medidas, la altura y el largo del brazo o la circunferencia de la cabeza, ya tengo mucho menos. Y si tengo muchas medidas, no hay nadie. Es decir, ¿qué les quiero decir? Quédese tranquilo, nadie es normal. Nadie es normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer sistemas para el promedio. No tenemos que hacer sistemas para el usuario promedio. Lo que tenemos que hacer son cosas personalizadas. La nueva oportunidad que tenemos, porque la cancha está flechada, para el lado de la abundancia, es usar esa abundancia de datos para hacer cosas personalizadas. Déjenme mostrarles un jugador que sabe jugar con la cancha en bajada, y para eso les voy a mostrar este cockpit que es de un auto de la década del 50, es un habitáculo de la década del 50, muy bonito, pero vean cuán personalizable es. Es decir, ¿qué se le puede modificar? Bueno, el espejo y el asiento. Pero el asiento está, vean que el del conductor y el acompañante es el mismo, ¿no? Entonces, si le muevo a uno, le muevo a los dos. ¿De acuerdo? Es muy poco personalizable. Déjenme mostrarles un auto moderno que es personalizable. Este es el interior de un Tesla. Un Tesla prácticamente todo es personalizable. De hecho, no hay botones, no tiene ningún botón. Todas las cosas están en una pantalla que, por supuesto, esa pantalla puede ser totalmente personalizable. Es más, vean lo que hizo, lo interesante de la jugada de Tesla. Dijo, bueno, si esto es así, probablemente personalizar mi auto me puede llevar un tiempo. Así que, ¿dónde voy a guardar la personalización de ese auto? Entonces, ¿dónde guarda la personalización del auto un Tesla? En la nube. ¿Y para qué sirve guardar la personalización del Tesla en la nube? Porque si yo después me voy a otro país y alquilo otro Tesla, automáticamente va a tener la personalización que yo le hice. Es más, la personalización pasa a tener más valor que el propio auto. Entonces, por eso que estamos jugando por el lado de no hacer cosas para el promedio, hacer cosas personalizadas. De hecho, las conclusiones que saco de esta parte es, mire, lo adaptable le gana al promedio y el filtrar le gana al listar. ¿Qué le quiero decir para nosotros que hacemos sistemas? Supónganse que yo tengo que hacer un sistema para un e-commerce, en un supermercado. Entonces, obviamente voy a tener una cajita de texto para que los usuarios que están comprando cosas consulten productos, consulten algún producto. Entonces, si yo pongo queso, ¿de acuerdo? Seguro que voy a tener muchos tipos de queso. Entonces voy a tener una lista enorme de quesos que voy a tener.
Voy a querer mejorar el filtrado por orden alfabético, esto, lo otro. Puedo ponerle primero el producto que más compra el usuario promedio, pero es muy superior. Si yo en la abundancia de datos lo que importa es una lucha por las cosas relevantes. Entonces, yo lo que puedo hacer es, si el usuario la última vez que compró fue queso mozzarella, entonces le voy a querer poner primero el queso mozzarella. Eso es jugar con la cancha en ese sentido. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos queriendo si queremos movernos de las cosas escasas a las cosas abundantes. Bueno, déjenme ver otra comparación. ¿Cuál es la comparación, otra vez, entre otra cosa muy obvia entre la Biblia y el teléfono? Que cuando se seca el documento, no se puede borrar, que es fijo, es una cosa fija. ¿Qué pasa con una pantalla de electrones? Al contrario, está constantemente cambiando, constantemente se está siendo modificada. Y eso también lo que nos está diciendo es que nos estamos moviendo de un mundo de cosas fijas a un mundo de cosas variables. Esto va cambiando mucho más. Tenemos cosas que van cambiando mucho más. Y esto nuevamente nos está trayendo un conjunto de problemas y un conjunto de oportunidades. Vamos a ver un problema. Esto que les traje acá es una constancia de vida que la saqué de internet. Es alguien que fue a un notario, a un escribano, y le dijo que estaba vivo, ¿de acuerdo? Lo interesante es que eso lo puso en un papel, le puso el dedo, etc. Y eso es un mecanismo que nos permite transmitir transmitir confianza. Es decir, yo voy con ese papelito a tal lado y le digo, mirá, mi tía abuela está viva, dame la plata, o para cobrar la jubilación o cosas por el estilo. Es decir, es un mecanismo natural de transmitir confianza. Es decir, nosotros confiamos tanto que la tinta no se borra, que todo lo que está escrito es verdadero. Confiamos en todo lo que está escrito. Así que, mientras lo que valía eran las cosas escritas en un papel, entonces el mecanismo de transmitir confianza estaba muy claro. Pero si vamos a un mundo digital donde nada está escrito en piedra y donde no hay ninguna tinta y todo es modificable, no es lo mismo que yo transmita este documento vía una foto de WhatsApp. Porque todos sabemos, si está en WhatsApp, le agarro un Photoshop, lo cambio y pongo cualquier cosa. Así que, digamos, uno de los problemas es cómo vamos a transmitir confianza en un mundo digital. Por eso es que yo pienso, y por eso hablamos bastante, que una enorme oportunidad que hay para resolver esto es una tecnología que se llama blockchain, que hemos estado hablando durante 3 días alrededor de esto. Pero este es el valor de fondo que creo que puede resolver. Este es el problema que tenemos. Déjenme contarle a las oportunidades. ¿Cómo puedo hacer algo que sea variable? ¿Cómo puedo hacer algo que era fijo que sea variable? Y bueno, y otra vez les quiero mostrar algo fijo. Este es un Chevrolet, también un Bel Air de la década del 50, probablemente uno de los últimos autos que no tenía absolutamente ninguna línea de código. Era fijo, digamos, fijo en el sentido de que el día que lo compro es eso. Y a partir de ahí, lo único que le podía pasar era empeorar. Es decir, hasta ahora los autos solo empeoran. Puedo retrasar un poquito el tema de que empeore si lo llevo al mantenimiento. Si lo llevo al mantenimiento, lo que estoy haciendo es que, digamos, no empeora tanto. Pero no tenemos autos que llevemos al mejoramiento. Es decir, no queda mejor, por lo menos queda igual o un poquito peor. ¿Cómo podemos hacer para que un auto, que es una cosa fija, vaya al mejoramiento? ¿Cómo podemos hacer un auto que es fijo, hacerlo variable? Tengo un ejemplo, ¿saben cuál es? ¿Sí? Un Tesla. Hasta último momento estuve, no sé si poner esta charla en la cancha está flechada o quiero un Tesla, ¿no? O también tenía otro nombre, es quiero un Tesla modelo X de cualquier color. ¿Cómo hace Tesla, que sabe para dónde va la cancha, cómo hace para transformar una cosa fija en variable? ¿Cómo hace que un Tesla vaya al mejoramiento? Bueno, ni siquiera tiene que ir el Tesla en mejoramiento, sino que el mejoramiento viene solo. Y el hecho muy claro que lo tuvimos ahora es con el huracán Irma en el estado de Florida, en los Estados Unidos,
Tesla le envió una mejora en el software de los autos, de todos los Teslas, solo de ese estado, que le mejoraba la autonomía del auto en un 30%. ¿Por qué no se lo mandó a todo el mundo? Porque eso es malo en el largo plazo para el auto. Pero para los propietarios de ese auto en ese momento que estaban intentando huir de un huracán, era una mejora notable. ¿De acuerdo? Así que, otra vez, lo que nos estamos moviendo es un mundo de cosas fijas a un mundo de cosas variables. ¿Qué nos importa a nosotros desde el punto de vista de desarrollo de sistemas? Miren, esto es sutil, pero es importante. Importa mucho más saber lo que está pasando que lo que pasó. Eso lo tenemos clarísimo en Twitter. Digamos, si vamos en Twitter, no vemos todo, desde la última vez que entramos, todo lo que pasó. Simplemente lo que vemos es lo último que está pasando, y lo demás se perdió. Es decir, ¿qué les quiero decir? Vamos a un mundo de inmediatez y vamos a un mundo de cosas no terminadas. El Tesla no está terminado y no lo va a estar nunca. Eso a mucha gente no le gusta. Pero vamos a un mundo donde si yo compro una cosa que está fija y no puede ser mejorada con el paso del tiempo, nos va a parecer algo viejo, nos va a parecer algo obsoleto. Vamos a un mundo de cosas no terminadas y vamos a un mundo que se aproxima cada vez más al tiempo real. Nos vamos acercando, es aquello de mayo del 68, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es decir, vamos a un mundo de que todo lo quiero de forma inmediata. Todas las cosas que eran fijas se van transformando en cosas variables. Eso, por ejemplo, a nosotros en Genesius nos afectó directamente. Nosotros teníamos una forma de liberar versiones, es decir, las versiones de Genesius eran fijas. Una vez que la liberamos, ¡pac!, la imprimía y quedaba fija. Y cada 18 meses, 12 meses, 18 meses, 20 meses, liberábamos una nueva versión. Eso no puede funcionar más. No es el mecanismo que vamos a funcionar más. Y de hecho ya desde hace algunos años lo que pasamos es a sacar versiones cada 2 meses. Cada 2 meses estamos sacando una versión. Y voy a cerrar los ojos y vamos a hacerlo cada 1 mes. Úrsula le va a dar un ataque, pero la cancha va flechada hacia ese lado. Las cosas que eran fijas van a las cosas variables. Y nos vamos a... Déjeme darle, por ejemplo, otro ejemplo, que son muy obvios. La tarifa de la electricidad. La tarifa de la electricidad, por ejemplo, en Uruguay es una tarifa que es fija, cambia cada algunos meses por razones de inflación o costo, pero es fija, digamos, no cambia. Hace algunos años, en Uruguay, la Utility de Uruguay, se llama UTE, lo que hizo es, tiene una tarifa doble, digamos, durante el día tiene un precio en determinadas horas y otro precio en otras. Es decir, se movió de algo fijo a algo un poquito variable. Y creo que hace algunos meses, ahora tiene una de 3 valores. Tiene 3 valores durante el día. Pero si la cancha está flechada para el lado que digo, lo que va a pasar, no sé cuándo, pero lo que va a pasar es que vamos a tener una tarifa de la utility en tiempo real. Lo que digo es, si sopla viento, los molinos de viento inyectan mucha energía a la red y la UTE tiene que sacarse esa energía, entonces va a bajar el precio. Y a la inversa, si no hay viento, no hay lluvias y hay que prender la central de petróleo, entonces el precio va a subir. Eso es donde va el futuro. Eso es lo que va a pasar. Vean que eso genera una serie de innovaciones increíbles alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener una casa inteligente, porque yo quiero aprovechar. Cuando la tarifa está barata, compro. Y cuando está cara, uso la energía que compré antes. Así que vamos a un mundo que se va moviendo hacia el tiempo real. Todo va a ser inmediato. Así que, amigos, lo que yo quería contarles hoy era, la cancha está flechada, y para dónde van las flechas. Entonces, yo creo que van de las cosas escasas a las cosas abundantes. Vamos de las cosas fijas a las cosas variables, pero sobre todo hay una flecha bien grande que vamos de las cosas lentas a las cosas rápidas. Y esto creo que nos puede ayudar a cómo movernos de ahora en adelante. Por ejemplo, si alguien me transportara al futuro ahora y cayera dentro de 10 años o 15 años, no sé cómo sería, pero sé lo que me parecería. Me parecería que es mucho más abundante que ahora. Me parecería que es mucho más variable que ahora. Y sobre todo me parecería que es mucho más rápido que ahora. De la misma manera, si yo lo que quiero es hacer un sistema o tengo que elegir una profesión,
tengo que elegir cosas que me muevan, qué cosas me permite moverme de la escasez a la abundancia, o de las cosas fijas a las variables, o de las cosas lentas a las cosas rápidas. Y para ese lado es que está flechada la cancha, y para ese lado creo que nosotros vamos a poder moldear nuestro futuro. Ahora, como lo decía el lunes, yo creo que eso nosotros lo sabemos, porque ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Que el software está invadiendo el mundo. Pero si el software está invadiendo el mundo, eso nosotros lo entendemos, trabajamos en software. Mucha gente no lo entiende, así que, porque no está en software, obviamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos una misión. Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. Y la misión que nosotros tenemos que cumplir es fundamentalmente ayudar a los demás que puedan moldear su futuro. Estimados amigos, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, muy bien. La cancha está flechada, nos quedó claro. Muchas gracias